Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Lota Bajo, Chile. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Efesios capítulo 4, versos 7 al 14, donde nos dice San Pablo, el gran apóstol de Cristo enviado a los gentiles: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y los últimos, o los otros, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es bajando a lo más bajo de la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para nuestro amado Señor Jesucristo ascender victorioso al cielo y sentarse en el trono de Dios, como Él dijo que haría, lo cual Él prometió en San Mateo, capítulo 26, cuando fue interrogado por el sumo sacerdote en el capítulo 26, versos 57 en adelante, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos de ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si eres el Cristo, sí, te conjuro
por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, los ancianos, los sacerdotes y los miembros del concilio del Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos y los miembros del concilio del Sanedrín, contestaron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros de bofetadas, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea que le dieron puños y bofetadas, o sea, a mano cerrada y a mano abierta, puñetazos y bofetadas. Por lo tanto, desfiguraron el rostro del Señor Jesucristo, como dice Isaías capítulo 53 y otros lugares. Fue desfigurado delante de ellos. Y ahora, ven ustedes, Cristo dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Y que no solamente eso dijo, tú lo has dicho, y además de esto, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que dio testimonio de que iba a ascender al cielo, se iba a sentar a la diestra de Dios y después iba a cumplir su segunda venida. Eso tomaría un lapso de tiempo en lo que cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, aparecería en este planeta Tierra en cuerpos mortales y serían llamados por medio de la predicación del Evangelio de edad en edad, de etapa en etapa, y recibirían a Cristo como su Salvador, lavarían sus pecados en la sangre de Cristo, serían bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua y recibirían el don del Espíritu Santo y así obtendrían el nuevo nacimiento, nacerían en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, y así tendrían el nuevo nacimiento y recibirían un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y así serían trasladados del reino de las tinieblas, que es el reino del diablo, al reino de Jesucristo nuestro Salvador. En Colosenses nos habla esto San Pablo cuando nos dice en Colosenses capítulo 1 verso 12 en adelante, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesucristo nuestro Salvador. Él es la imagen del Dios invisible, la parte visible de Dios, el cuerpo visible de Dios, el cuerpo humano de Dios. Así como la semejanza física nuestra es nuestro cuerpo físico. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ahora vean ustedes la reconciliación del ser humano, ese por medio de Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario, en donde su sangre fue derramada y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, y así hemos sido justificados con Dios y delante de Dios. Y ser justificado significa que la persona ha quedado como si nunca en la vida hubiese pecado, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Quedamos justificados delante de Dios. Y ahora muchas personas se preguntan, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? Siendo que Él dijo, nadie me quita la vida. Pero también dijo, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él había dicho también, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora, como era antes de Abraham, era en su cuerpo teofánico, que es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Ese ángel de Jehová o ángel del pacto que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob y al profeta Moisés, el cual envió al profeta Moisés a libertar al pueblo hebreo, y se veló en Moisés, y a través de Moisés, ese ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, libertó por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo. Y ahora, ese ángel de Jehová, el cual Moisés pudo ver en la forma de un hombre, cuando pasó frente a él, cuando quiso ver la gloria de Dios, y Dios se pasó frente a él en su cuerpo teofánico, vio las espaldas de Dios como las espaldas de un hombre, como Dios le prometió en el libro del Éxodo, capítulo 33 y capítulo 34. Dice, capítulo 33 del Éxodo, verso 18 en adelante, dice, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y ahora, ven ustedes, para Moisés ver la gloria de Dios, vería a Dios en su cuerpo teofánico. Porque la gloria de Dios se pasaría frente a Moisés, al Dios pasar frente a Moisés en su cuerpo teofánico. Para ver la gloria de Dios manifestada, la persona o Dios tiene que estar en un cuerpo manifestado para poder ver la gloria de Dios manifestada a través de ese cuerpo, de ese hombre. Y ahora, esto también lo muestra Isaías capítulo 40, donde nos dice, verso 3 en adelante, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Para ser manifestada la gloria de Jehová en medio del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo ver la gloria de Dios manifestada, Dios envió a uno clamando en el desierto y preparándole el camino al Señor, el cual fue Juan el Bautista. Y luego
se manifestó la gloria de Jehová y toda persona vio la gloria de Dios manifestada en medio del pueblo hebreo, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al ser humano, reconciliando el mundo consigo mismo. Allí estaba la gloria de Dios pasando por esta tierra en medio del pueblo hebreo en un hombre llamado Jesús. Hemos visto que para la gloria de Dios ser manifestada, Dios tiene que estar en un hombre. Y cuando las personas ven ese hombre, ahí está la gloria de Dios siendo manifestada, llevando a cabo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Y ahora continuamos aquí lo que Moisés quería ver la gloria de Dios manifestada, y ahora vea, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Vean, cuando la gloria de Dios pasa va a pasar frente a Moisés, el nombre de Dios va a ser proclamado. Así como cuando pasó la gloria de Dios en medio del pueblo hebreo y vieron la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, allí estaba el nombre de Dios siendo proclamado. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice Hebreos capítulo 2. Y Cristo dice en San Juan capítulo 12, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Y Dios dice, una voz del cielo dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El nombre de Dios fue glorificado cuando fue manifestada la gloria de Dios en carne humana en Jesús, en la primera venida del Mesías. Y el nombre de Dios será glorificado nuevamente en la segunda venida de Cristo, donde estará la gloria de Dios siendo manifestada en la tierra, en la segunda venida de Cristo, porque Él viene con un nombre nuevo, el cual recibió cuando ascendió victorioso al cielo y se sentó en el trono de Dios. Por eso es que Cristo en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 2 del Apocalipsis nos habla de un nombre nuevo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Y escribiré sobre él, dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alguien recibirá esa piedrecita blanca y por consiguiente recibirá ese nombre nuevo de esa piedrecita blanca, porque en la piedrecita blanca viene el nombre nuevo de esa piedrecita blanca. Y esa piedra es Cristo en su segunda venida, porque Cristo es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Los edificadores fueron el sumo sacerdote, los miembros del concilio de la religión hebrea, los miembros del concilio del Sanedrín, los ancianos y los principales sacerdotes y los demás sacerdotes y los doctores de la ley y los escribas y saduceos. Eran los edificadores espirituales religiosos de la religión hebrea para el pueblo hebreo. Y ahora la piedra que los edificadores desecharon, cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo tiene un nombre nuevo? Que lo diga el mismo Cristo. Y lo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, cuando dice, al que venciere,
yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea que le hará una persona importante. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Lo dice o no lo dice el mismo Cristo, que Él tiene un nombre nuevo? Ese nombre nuevo Él ha prometido escribirlo sobre el vencedor, el cual es hecho columna en el templo de nuestro Dios, una persona importante en el templo de nuestro Dios. Así como el rey Salomón construyó 2 columnas en el templo que él construyó y le puso a esas columnas nombre de personas. A uno le puso Boaz, y a la otra columna le puso por nombre Jaquín o Joacín. Vamos a ver en Jaquín, en el libro de Crónicas y el libro de Reyes, está ese templo que construyó Salomón. En el capítulo 7 y capítulo 8 de Primera de Reyes, ahí tenemos ese templo y las columnas del templo. En el capítulo 7, verso 21, dice de Primera de Reyes: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Jaquín significa él establecerá, y Boaz significa agilidad, fortaleza. Y ahora, así como Salomón colocó esas 2 columnas en el templo de nuestro Dios, encontramos que Cristo en su templo, que es su iglesia, coloca al vencedor como columna en el templo de nuestro Dios y escribe sobre él el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. El nombre de nuestro Dios, el nombre eterno de Dios. El nombre de la ciudad de nuestro Dios, el nombre eterno de Dios. Y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre eterno de Dios. Y ahora podemos ver que ese nombre va a ser escrito sobre el vencedor, que será colocado en la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual de Cristo, como columna. Una persona importante sobre el cual estará el peso de ese templo de Dios para ese glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto que Cristo tiene un nombre nuevo. Por eso, la segunda venida de Cristo es aún un misterio más grande de lo que las personas podían imaginarse, porque todas las personas están esperando la segunda venida de Cristo con el nombre Jesús, pero ahora Él dice que tiene un nombre nuevo. Es como sucedió con José, el hermano de los hijos de Jacob,
el cual era también hijo de Jacob, pero había sido vendido por sus hermanos a unos madianitas que iban hacia Egipto, y luego allá Dios estuvo con José. Primero fue sirviente y mayordomo de Potifar, pero por ciertos problemas que la esposa de Potifar le causó, fue colocado en la cárcel injustamente, pero en la cárcel también Dios lo bendijo. Allí le interpretó los sueños al panadero del rey y al copero del rey, los cuales estaban presos a causa de una rebelión o golpe de estado que quisieron darle al rey y matar al rey. Pero uno de ellos era inocente y el otro era culpable. Uno de los dos estaba ligado a la rebelión que se levantó en contra del rey. Ambos tuvieron un sueño cada uno, y José, estando en la cárcel, le interpretó el sueño a cada uno de ellos. Al copero le dijo que la interpretación del sueño era que dentro de 3 días el rey lo sacaría de la cárcel y volvería a ser restaurado en su posición y volvería a darle la copa al rey, el vino al rey en la copa. El panadero, viendo que le había interpretado el sueño y que era buena la interpretación, le dijo: yo también tuve un sueño. Le dio el sueño fue que yo me veía con una canasta de panes en la cabeza, y mientras tenía la canasta de panes en la cabeza, venían las aves del cielo y se comían el pan. Aparentemente este es un sueño bonito, porque todo el mundo quiere darle alimento a los pajaritos, y si coloca alimento en algún sitio y vienen los pajaritos, pues se pone contento. Pero la interpretación de este sueño se la dio José y le dijo: dentro de 3 días el rey te sacará de la cárcel. De seguro se puso contento y te ahorcará. Y ahí se puso triste. A los 3 días el rey sacó de la cárcel al copero y lo restauró en su lugar, porque salió inocente. El rey, en la investigación que hizo con su gente, sus policías y soldados, encontraron que era inocente. Pero fue hallado culpable el panadero, y sacaron al panadero de la cárcel y lo ahorcaron. Y se cumplió así lo que dijo, lo que interpretó José, porque José era profeta, tenía las 2 conciencias juntas, consciente y subconsciente juntos. Por lo tanto, podía ver visiones o sueños, y podía interpretar sueños y visiones, y podía escuchar a Dios desde la dimensión divina. Y ahora José, al interpretar, luego sale libre el copero, luego matan al panadero, y José le dice al copero: cuando se cumpla lo que yo te dije y sea restaurado al rey, le hablas al rey de mí para que me saquen de aquí. Y se olvidó, como hacen algunas personas, que Dios los bendice por medio de algún mensajero de Dios, y después se olvida de lo que Dios hizo por ellos a través de ese mensajero. Como la humanidad se ha olvidado de la bendición tan grande que Cristo ha traído a la raza humana. Pues si Cristo no moría en la cruz del Calvario, la raza humana en aquel día moriría, tenía que morir, porque el juicio de Dios caería sobre la raza humana. Pero por cuanto Cristo tomó nuestros pecados,
todo juicio divino vino sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Murió por nosotros y por causa de nosotros, por nuestros pecados, los cuales Él los tomó. Y se hizo pecado por nosotros. Y por esa causa, la raza humana todavía subsiste, todavía existe, a causa de ese favor que le hizo Jesucristo a la raza humana. Pero la raza humana se ha olvidado de ese beneficio, de esa bendición de parte de Dios a través de Jesucristo. Ahora pasa el tiempo y el copero no le dice al rey que en la cárcel estaba un joven que interpreta sueños y que le interpreta el sueño y se cumplió tal y como José se lo interpretó. Pero Dios le dio un sueño al rey en donde vio unas espigas hermosas de trigo, y luego fueron 7 espigas, y luego vio 7 espigas todas feas, enjutas. Las primeras 7 espigas eran hermosas, gruesas, altas y muy bonitas, y las otras espigas, las otras 7 espigas, eran todas finitas, feas, maltratadas. Y vio que las 7 espigas feas, maltratadas, se comieron a las espigas hermosas, a las 7 espigas hermosas. Un sueño raro, pero recuerden que Dios da sueño a personas, y en esos sueños Él está mostrando cosas que han de suceder y que tienen que ver con esas personas. Luego vio también que del río salían 7 vacas hermosas, gorditas, que habían comido bien toda su vida. Y luego ve 7 vacas flacas que salen también del río y estaban feas, todas flacas y muertas del hambre, y se comieron las 7 vacas hermosas. Un sueño raro también, al ver esos 2 sueños del rey de Egipto, el faraón de Egipto, quiso saber la interpretación de esos 2 sueños y pidió que vinieran los magos, los sabios, los psíquicos, los adivinos, los espiritistas y todas estas personas que bregan o trabajan con las ciencias ocultas. Y les dijo el sueño y les dijo: ahora den ustedes la interpretación de este sueño por la parte psíquica y por la parte de la adivinación y por la parte de la magia y todas estas ciencias ocultas que son ciencias del maligno, que vienen del árbol, la ciencia del bien y del mal. No pudieron interpretar esos 2 sueños. Y estaban en peligro de muerte esas personas al no interpretar el sueño al faraón. Pero se recordó el copero que en la cárcel él vio un joven hebreo que interpretaba sueños y le había interpretado el sueño al copero y se había cumplido. Y le dice: en la cárcel hay un joven preso que interpreta sueños. El faraón ordenó traer a ese joven. Para traerlo, lo bañaron, le recortaron su cabello, lo arreglaron, lo afeitaron y aparece frente al faraón
vestido como gentil. El faraón le da a conocer su sueño y él le da la interpretación. Las 7 espigas hermosas, llenas de fruto, son 7 años de abundancia que vienen sobre la tierra. Y las 7 espigas enjutas, todas feas y sin fruto, son 7 años de escasez, de hambruna que viene sobre la tierra. Y las 7 vacas gordas, hermosas, llenas de vida, son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas blancas que se comen a las vacas gordas son los 7 años de escasez que causarán hambruna, porque sin hambre, sin alimento, la humanidad se muere de hambre. Hay que echarle algo al estómago, a la barriga, para no morir de hambre. Y ahora José le dice: mi recomendación es que tomen las precauciones, porque esto de que hay 7 vacas, 7 espigas gruesas y 7 espigas feas e injustas, sin fruto, que se comen a las que están llenas de fruto, y luego 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que se comen a las gordas. Esto es el mismo sueño, y por cuanto es el mismo sueño dado 2 veces en 2 formas, esto quiere decir que de parte de Dios esto es así. O sea que es una confirmación que esto va a pasar de esa manera. Por lo tanto, le recomiendo al faraón, al rey y a sus consejeros que consigan un hombre, busquen un hombre prudente, entendido, y lo pongan sobre los negocios del rey, que almacene alimento, que siembre en la tierra, o sea, un plan agrario, un plan de agricultura que desarrolle y siembre en la tierra en esos 7 años de abundancia y recojan el fruto y almacenen de él. Diga al quinto, la quinta parte al rey, y almacenen alimento en esos 7 años de abundancia, para cuando vengan los 7 años de hambruna, de escasez, haya alimento almacenado en Egipto y no perezca la humanidad, no perezca el pueblo. El consejo lo vio el rey y sus consejeros como un consejo sabio, y conseguir el hombre sabio y entendido y prudente que llevara a cabo esta labor era difícil. Pero el rey y sus consejeros vieron que el hombre correcto para llevar a cabo esa labor era el mismo que había dado la interpretación de lo que habría de suceder. Y dijo el rey a sus consejeros: ¿hallaremos otro hombre como este? Y sus consejeros dijeron: no lo vamos a hallar, ese es el hombre. Y el rey dijo a José que tomara toda la tierra, la sembrara, o sea, lo puso a cargo de todo el territorio de Egipto. Le dijo: José, tú eres el hombre prudente y entendido que tú has recomendado, tú eres el mismo hombre. José lo sabía. No va a recomendar un hombre para que después sea otro hombre. Y ahora el faraón toma a José, lo visten
de vestiduras reales, coloca un collar de oro en su cuello y le da el anillo real con el cual sellaría todos los contratos y todas las órdenes que saldrían del trono. Y coloca a José como segundo en el reino. Viene a ser José el virrey, el administrador, el que tenía a cargo todos los negocios del rey. El rey le dijo: por tu palabra se gobernará toda mi casa. Así es que el rey vio en José el hombre que podía ayudar al rey y le encomendó la administración de los negocios del rey. Vino a ser el segundo en el reino y el rey le puso por nombre Sabdat Panea. Y le dio por esposa a Asenat, hija del sacerdote, del sacerdote principal de Egipto, el sacerdote de On. Y José, con un nombre nuevo y vestido con ropas reales gentiles y con su rostro, su apariencia como un gentil, estaba como príncipe allá en Egipto, segundo en el trono, segundo en el reino del faraón. Y nadie podía ver al rey sin ver primero a José. Era el primer ministro de ese reino de Egipto. Y ahora, cuando vienen sus hermanos a comprar alimento en el tiempo de hambruna, pues ya José había aprovechado el tiempo de abundancia, habían sembrado la tierra y habían cosechado en abundancia. Por lo tanto, había alimento almacenado. Vienen los hermanos de José y ven a José y no saben qué es José. ¿Por qué? Porque tiene un nombre nuevo y su apariencia física es como la de los gentiles. Pero era José. José recibió un nombre nuevo cuando fue colocado como segundo en el reino del faraón, cuando se sentó como príncipe en el reino del faraón. Y Cristo, cuando ascendió victorioso al cielo, se sentó en el trono de Dios, príncipe. Y ahora Cristo ha sido hecho príncipe, se ha sentado en el trono de Dios y ha recibido un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el que para el tiempo final escribirá sobre el vencedor. Ese es el nombre nuevo con el cual Cristo se manifestará como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y con ese nombre será llevada a cabo la obra de reclamo. Y ese nombre será el nombre que nadie entenderá, sino aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibe es el vencedor, que recibirá la piedrecita blanca, y la piedrecita blanca es Cristo en su segunda venida. Y habrá un hombre, un mensajero en la tierra, el ángel del Señor Jesucristo, que recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Y conocerá ese nombre nuevo. Y Cristo escribirá sobre él su nombre nuevo.
Y ahora podemos ver en Apocalipsis, capítulo 19, a Cristo, el ángel del pacto, viniendo en un caballo blanco como la nieve. Dice el reverendo William Branham acerca de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Cristo, el ángel del pacto, viniendo. Vamos a ver cómo lo dice el reverendo William Branham, cómo lo explica para que tengan el cuadro claro. Pasamos al libro de los sellos, página 131, donde dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús. Y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, subió. Entonces recibió un nombre nuevo. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia, o sea, para transformarnos y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de linos finísimos, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Es la venida de Cristo, la venida del Mesías. En la página 256 del libro de los sellos y también la página 277 nos habla de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Veamos lo que dice en la página 277 el reverendo William Branham en el libro de los sellos, página 277, dice, orando, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Mientras el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Así como ha habido una confrontación de edad en edad, en donde Cristo ha llamado sus escogidos por medio del mensajero de cada edad, para este tiempo final habrá una confrontación o enfrentamiento en donde Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, estará llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. Estará primeramente llamando y juntando a sus escogidos de entre los gentiles, y después estará llamando y juntando a los escogidos del pueblo hebreo, que son 12,000 de cada tribu. En total, 144,000 hebreos. Pero para cuando llame esos 144,000 hebreos, se estará
en una etapa en donde habrá una apertura que el enemigo de Dios, el diablo, tratará de echar en contra de la iglesia del Señor Jesucristo para destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo sucederá todo? Es un misterio, pero para este tiempo final, estos misterios apocalípticos están prometidos para ser dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora las cosas que sucederán luego de las que ya han sucedido en edades pasadas corresponden a este tiempo final, las que han de suceder. Esas que han de suceder incluyen la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Incluyen la venida de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, y habrá un enfrentamiento de Cristo contra el anticristo, de Dios contra el diablo. Y ahora, este enfrentamiento será como el que hubo en el cielo, cuando el arcángel Gabriel con sus ángeles peleó y luchó en contra del diablo y de los ángeles del diablo, y venció al diablo y a sus ángeles y lo echó por tierra. Esa misma batalla, ese enfrentamiento y batalla también luego se cumplió cuando Cristo descendió al infierno, donde luchó en contra del diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y resucitó con los santos del Antiguo Testamento. Pues pasó, luego de ir al infierno y pelear contra el diablo, Cristo descendió en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, llama del ángel del pacto o ángel de Jehová, y le quitó todas las armas en que el diablo confiaba. Lo venció allá en el infierno. Y los pecados de los hijos e hijas de Dios que Cristo tomó y por los cuales murió, por lo tanto los quitó de nosotros. Ahora encontramos que cuando descendió al infierno, Cristo llevó nuestros pecados al infierno y los colocó en el diablo, porque el diablo es el originador del pecado. Y esto cumplió los tipos y figuras que estaban establecidos en el macho cabrío de la expiación, que era sacrificado el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 16, verso 1 en adelante, y también Levítico capítulo 23, donde se efectuaba la expiación del macho cabrío, que era por Jehová, sobre el cual la suerte por Jehová había caído, y era sacrificado el día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación. Cada año efectuaban ese sacrificio. Pero, por cuanto eran dos machos cabríos, el otro macho cabrío, sobre el cual la suerte había caído por Azazel, cuando ya se efectuaba el sacrificio del macho cabrío que era por Jehová, luego la sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, esparcía sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde estaban los dos querubines de oro, uno a cada lado,
los cuales habían sido hechos de la misma pieza a la misma vez, o sea, era una obra monolítica. Y luego que el sumo sacerdote esparcía 7 veces sobre el propiciatorio la sangre del macho cabrío, de la expiación, luego salía y tomaba el macho cabrío que era por Azazel, el cual dejaban vivo, y colocaba el sumo sacerdote sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Y ese macho cabrío que quedaba vivo era llevado al desierto por una persona destinada para ese propósito y llevaba los pecados del pueblo lejos a Azazel, al desierto. Y siendo que tanto el macho cabrío de la expiación por Jehová y el macho cabrío por Azazel, sobre el cual se confesaban los pecados y los llevaba lejos, representan a Cristo. El macho cabrío por Jehová que era sacrificado representa a Cristo en su cuerpo teofánico. El macho cabrío por Azazel representa a Cristo, o sea, el macho cabrío por Jehová representa a Cristo en su cuerpo de carne, y el macho cabrío por Azazel representa a Cristo en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical. Por eso, su cuerpo de carne murió. Fue el sacrificio por el pecado. Fue la expiación. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y el macho cabrío por Azazel lleva lejos los pecados del pueblo. Cristo cuando murió, por cuanto Él llevó nuestros pecados, los llevó lejos al infierno. Y allá los dejó. Y se levantó el domingo de resurrección con los santos que estaban en el paraíso, por donde Él, luego de salir del infierno, pasó y los resucitó. Y con Cristo se levantaron el día de la resurrección, el domingo de la resurrección. Y se levantó justificado, como si nunca en la vida hubiese tenido pecados. Cristo no pecó, pero se hizo pecado por nosotros tomando nuestros pecados. Pero cuando se levantó el día de la resurrección, se levantó sin pecados porque los llevó lejos al infierno y allá los dejó. Porque le pertenecen al diablo, que fue el originador del pecado. Y ahora podemos ver la obra gloriosa de Cristo, por la cual Él bajó a lo más bajo de la tierra, al infierno, a la quinta dimensión. El infierno es la quinta dimensión. Y bajó a la parte más baja, donde está el trono del diablo de esa dimensión, y allá venció al diablo. Lo mismo que hizo Cristo en el cielo, cuando venció al diablo en el cielo, el arcángel Gabriel. Y ahora podemos ver el porqué, bajando a lo más bajo de la tierra, obtuvo la victoria allá en contra del diablo. Podemos ver la causa por la cual él bajó allá. Allá le predicó a las almas que estaban en sus cuerpos espirituales, porque el cuerpo espiritual, que es el espíritu del ser humano, es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión. Cuando la persona nace en la tierra, recibe un espíritu del mundo, de la quinta dimensión. Por eso se requiere el nuevo nacimiento para toda persona, para que reciba el Espíritu de Cristo. Al creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento, nacer en el reino de Dios. Porque cuando hemos nacido en esta tierra, hemos nacido en el reino del maligno, en el reino del diablo, que es el reino de las tinieblas. Y por eso la humanidad, este mundo, pertenece
al diablo, al reino del diablo. Él es el príncipe de este mundo, dice la Escritura. Pero ahora Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su glorioso reino. Por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Por eso, cuando el cristiano nacido de nuevo muere físicamente, va a vivir a la sexta dimensión, que es el paraíso, y va a vivir en ese cuerpo teofánico, que es parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, el cual es un cuerpo perfecto, eterno, y es jovencito para toda la eternidad. Pero para vivir eternamente, tanto en esta dimensión como en la séptima dimensión, necesitamos tener un cuerpo físico, eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para poder reinar con Cristo en el reino milenial y por toda la eternidad. Cuerpo que Él nos dará en el día postrero, porque Cristo dijo, hablando a los creyentes en Él, en San Juan, capítulo 6, versos 39 en adelante, veamos lo que Él dijo, lo cual es una promesa para cada uno de ustedes y para mí también, para toda persona que cree en Cristo. Si muere físicamente, no tiene ningún problema, va a vivir en el paraíso, y en el día postrero Cristo dice lo que va a hacer con esas personas que están en el paraíso, pero que creyeron en Él cuando vivieron aquí en la tierra. San Juan capítulo 6, verso 39 al 40 dice, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección de los creyentes en Cristo que han muerto físicamente será efectuada en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día de Dios y para Dios, para los seres humanos, es un milenio, o sea, 1000 años. En los primeros 125 años de ese día postrero, que es el milenio postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, Cristo resucitará a los creyentes en Él, y a los que estamos vivos, cuando los veamos a los muertos en Cristo resucitados, seremos transformados, nos transformará, y entonces todos tendremos un cuerpo nuevo, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, para con Cristo ir a la cena de las bodas del Cordero y luego regresar a la tierra para el glorioso reino milenial. Pero entre el lapso de tiempo de la resurrección de los muertos en Cristo y el rapto o arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo al cielo para la cena de la boda del Cordero, habrá un lapso de tiempo de 30 a 40 días donde Dios manifestará su poder en toda su plenitud. Y ahí habrá un enfrentamiento entre Dios y el diablo, en donde lo que sucedió en el cielo cuando el arcángel Miguel venció al diablo, y lo que sucedió en el infierno cuando Jesús en su cuerpo teofánico descendió al infierno y venció al diablo allá,
y le predicó también a las almas que estaban en sus cuerpos espirituales allá, los cuales fueron desobedientes en el tiempo de Moisés, y vino el diluvio y se los llevó a todos, y luego al morir fueron al infierno, porque habían rechazado el mensaje de Dios por medio del profeta Noé. Y ahora Cristo dice que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. O sea que es un tiempo paralelo al tiempo de Noé, es un tiempo paralelo al tiempo en que Jesús estuvo en esta tierra, y también el tiempo en que Jesús murió y fue al infierno. Es un tiempo paralelo a aquellos tiempos, y es un tiempo paralelo al tiempo de Lot, como dijo Jesús, como fue en los días de Lot, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, en donde descendió fuego del cielo y los destruyó, los quemó a todos. Dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Cómo se manifestó allá Dios? En un cuerpo de carne creado por el mismo Dios, y un cuerpo de carne creado por el mismo Dios para Gabriel y otro para Miguel, los arcángeles de Dios. Y fueron y comieron con Abraham un becerro tierno que Abraham les preparó, con todo lo que conlleva una buena comida preparada para un invitado muy especial como Elohim, que es Dios. Y ahora ahí se cumplen las palabras de Cristo de San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, donde Cristo dijo: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Vio el día en que Cristo se hizo carne temporalmente y comió con Abraham, porque aquel Elohim que apareció a Abraham es el mismo Cristo, el cual se creó un cuerpo del polvo de la tierra temporal para parecerle a Abraham y poder comer con Abraham. Eso fue el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, como fue en los días de Lot, que fueron los días en que vivió Abraham, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Y ahora, para el día postrero, la venida del Hijo del Hombre es paralela al tiempo de Lot y Abraham, donde Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego atómico, donde cayó fuego y azufre del cielo y los quemó a todos, y como fue también en el tiempo de Noé, donde no creyeron a Noé y su mensaje, y Noé construyó el arca, y la paciencia de Dios estaba esperando que Noé terminara, para luego Dios enviar el juicio divino y destruir aquella generación incrédula antediluviana. Y cuando estuvo terminado ese trabajo de la construcción del arca, Dios le dijo a Noé: dentro de 7 días enviaré el diluvio, entra tú y tu familia al arca, y los animales también, aves, reptiles y animales, porque dentro de 7 días enviará el diluvio. El juicio divino estaba detenido a causa de la construcción del arca, y ahora la humanidad dice, y están diciendo tanto tiempo que están predicando que Dios va a enviar su juicio, que va a venir la destrucción de la humanidad, que van a venir las plagas, que van a venir esos juicios divinos, y no ha sucedido nada. Y muchos dicen: ya no va a suceder, como pensaban en el tiempo de Noé. Pero no han comprendido que Cristo es el arca de salvación, y que por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo, es Cristo en la forma de su iglesia. El grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en la forma de su iglesia, la planta de trigo, donde el trigo de Dios, los hijos de Dios, nacerían.
Es la iglesia del Señor Jesucristo que nacen los hijos de Dios por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, recibir el lavado de la sangre de Cristo, donde nos limpia de todo pecado y donde somos bautizados en su nombre y donde recibimos el don del Espíritu Santo y donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión. Todo eso ocurre en el cuerpo místico de Cristo, porque ese cuerpo místico de Cristo es la casa de Dios, es el templo espiritual de Jesucristo. Y ahora encontramos que Cristo está construyendo su templo espiritual, que es su iglesia. Y a causa de que está construyendo su iglesia con seres humanos, si Él enviaba el juicio divino sobre la raza humana en siglos pasados, nosotros no estaríamos aquí en esta ocasión. Y si enviaba el juicio divino sobre la raza humana y todavía nosotros no habíamos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hubiésemos sido destruidos también. Ahora, ¿habrá desistido Dios de enviar el juicio divino sobre la raza humana? No. ¿Y por qué no se ha cumplido? Porque Dios ha tenido paciencia en la construcción del templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. Ha tenido paciencia con su iglesia. No es paciencia con el mundo, sino con su iglesia, con su pueblo, con sus escogidos. Y por cuanto ha tenido paciencia, ha extendido su misericordia a su iglesia. Y ha estado esperando que se complete su iglesia, se complete la construcción de ese templo espiritual, de ese cuerpo místico de creyentes. Pero cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, haya recibido a Cristo como su Salvador, haya lavado sus pecados en la sangre de Cristo, haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua y haya recibido el Espíritu Santo, habrá nacido hasta el último de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios, en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces Cristo habrá hecho intercesión hasta por el último de los escogidos allá en el cielo, en el trono del Padre. Y entonces se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad y reclamará todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros los que vivimos nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo y derramará su juicio divino sobre los incrédulos. Vean cómo será este juicio divino para que tengamos el cuadro de lo que ha de suceder a la raza humana dentro de muy poco tiempo. Malaquías capítulo 4 verso 1 en adelante dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el juicio divino, donde el día ardiente como un horno será en el tiempo de la gran tribulación, donde la radioactividad contenida en las bombas nucleares se desatará en una tercera guerra mundial. Y entonces la temperatura de la tierra aumentará a tal grado que quemará en algunos territorios a la humanidad. Los hielos polares se derretirán también y vendrán grandes problemas de inundaciones, de maremotos y también de terremotos. Y así el juicio divino caerá sobre la raza humana, el cual está ya profetizado. La capa de ozono, que se está debilitando y está destruida en algunas áreas,
se acabará de afectar más y el sol quemará millones de seres humanos, como lo dice el libro del Apocalipsis. Y actualmente los científicos están preocupados porque la capa de ozono ha sido afectada y hay a lo menos un agujero grande en la capa de ozono y está entrando a la Tierra los rayos del sol, los rayos ultravioletas, en tal forma que están afectando la piel de los seres humanos, produciendo cáncer en la piel y causando otros problemas como el derretimiento de los hielos polares. Los científicos piensan que en el próximo milenio la Tierra se calentará tanto que se derretirán los hielos polares y se convertirá el planeta en un lugar como uno de los planetas que están más cerca al Sol que el planeta Tierra, como Venus. Y entonces la Tierra tendrá graves problemas y será imposible la vida en la Tierra, según piensan algunos científicos. Y piensan que la única solución es salir del planeta Tierra, porque lo que va a suceder es inevitable. Pero no tienen la forma de salir. Saldría muy caro ese proyecto para los gobiernos. ¿Y a dónde van a ir? Si para ir a otro planeta necesitan que ese planeta tenga oxígeno como aquí, tenga agua y todas las facilidades que hay aquí y la temperatura también más o menos que hay en la Tierra para poderse adaptar el ser humano en otro planeta. De otra forma tendrían que ir con esos trajes espaciales que valen como unos 12 millones de dólares. ¿Y quién va a comprar un traje de eso? Y después, ¿quién va a comprar un boleto para ir a otro planeta? Así es que la situación está difícil para la raza humana. Pero siendo que esa es la única solución para evitar morir, según piensan algunos científicos, Cristo tiene la solución. Cristo nos transformará y nos llevará con Él fuera de este planeta Tierra a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Ven que Cristo siempre tiene la solución a todos los problemas del ser humano? Pero es para aquellos que confían en Él, que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y han obtenido el nuevo nacimiento y han venido a formar parte de su iglesia, su cuerpo mixto de creyentes, porque han nacido en su iglesia, que es el reino de los cielos. Ahora podemos ver cuál es la situación de la humanidad. Es que el día está como un horno, se está acercando, por eso se está calentando la tierra más y más. Y los hielos polares se están derritiendo. Pero la única esperanza que hay para el ser humano es Jesucristo. No hay otra esperanza para el ser humano. Ahora, siendo que el tiempo de Noé y el tiempo de Lot y el tiempo de la primera venida de Cristo en la tierra, en su ministerio terrenal, y el tiempo en que Cristo murió y fue al infierno, todo eso es paralelo a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. El infierno se abrirá y estará sobre la tierra. Pero Cristo también estará sobre la tierra y habrá un enfrentamiento entre Cristo y el diablo. El diablo estará sobre la tierra, la quinta dimensión estará sobre la tierra, en el reino del anticristo, donde el diablo se encarnará en el hombre de pecado, el anticristo, y el
diablo estará encarnado y sentado en un trono terrenal. Y los 10 reyes le darán su poder y su autoridad a la bestia, que es el diablo encarnado, y hará que grandes y pequeños le sirvan, y nadie podrá ni comprar ni vender sino aquellos que tengan el número de la bestia o su nombre escrito en la frente o en su mano derecha. Esos serán los que adorarán al diablo y servirán al diablo, harán la voluntad del diablo, porque pertenecen a este reino de las tinieblas. Y siendo que el diablo estará encarnado en el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, Cristo también, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, vendrá a la tierra y se encarnará, estará encarnado en la tierra en este tiempo final. Y ahora vean, ahí será el enfrentamiento. Pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora vamos a ver cómo el Espíritu de Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, estará en la tierra llamando los suyos. En la página 134 del libro de sellos dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora tenemos la promesa que el Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo teofánico, se encarnará. Tendrá un cuerpo de carne aquí en la tierra para ese enfrentamiento que habrá, el cual será paralelo al enfrentamiento que hubo en el cielo y del cual nos habla Apocalipsis capítulo 12, donde Miguel y sus ángeles pelearon en contra del diablo. Y será un enfrentamiento como ocurrió en el infierno, cuando Cristo bajó al infierno y peleó en contra del diablo y lo venció y le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y luego resucitó victorioso y resucitó también a los santos del Antiguo Testamento. Así despojó Cristo a esas potestades, al diablo y a esas potestades y principados que se rebelaron en contra de Dios. Y ahora, para este tiempo final, el enfrentamiento, la batalla será en este planeta Tierra, porque el infierno se abrirá y el diablo estará manifestado en la tierra en un cuerpo de carne humana, en el anticristo, el hombre de pecado, que será el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8 de Apocalipsis, donde dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro de este pasaje. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con todas las fieras de la tierra. Ese es el diablo encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado, en su último recorrido y última lucha que tendrá. Pero Cristo,
viniendo en el caballo blanco de Apocalipsis 19 con sus santos, lo vencerá. Los que vienen con Cristo en caballos blancos son los redimidos por la sangre del Señor Cristo, que son los creyentes en Cristo que han muerto, pero serán resultados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos, que seremos transformados. Y entonces tendremos cuerpos eternos y glorificados como el cuerpo de Jesucristo, y ese es el ejército poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Pertenecemos a ese gran ejército celestial, el ejército de Jesucristo, el príncipe y rey que está sentado en el trono de Dios en el cielo. Y ahora veamos en la página 256 del libro de los sellos y la página 146. Primero la página 146, donde dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Vea, para este tiempo final, en medio de la raza humana tendremos los dos espíritus que han estado en guerra, el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Los tendremos en la tierra encarnados en dos hombres. Uno, el hombre en donde se encarnará el espíritu del diablo, es el anticristo, el hombre de pecado, de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 10, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y el otro hombre, donde estará el Espíritu de Dios encarnado, será un hombre mensajero de la iglesia del Señor Jesucristo, que será un profeta mensajero dispensacional. Ahora en la página 256 del libro de los sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso cumplirá la profecía de Apocalipsis 19, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El verbo, la palabra, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, viniendo manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo final, el cual será el profeta de la dispensación del reino, enviado por Cristo a su iglesia para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así es que viene Cristo, el ángel del pacto del cielo, en Espíritu Santo, a esta tierra en el tiempo final, para descender a esta tierra y llevar a cabo una obra muy importante que nadie había comprendido en edades y dispensaciones pasadas. Es una labor paralela a la que ocurrió en el cielo cuando Miguel con sus ángeles peleó en contra del diablo y lo echó por tierra. Y como cuando Cristo descendió al infierno en su cuerpo teofánico y luchó en contra del diablo y lo venció y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Para este tiempo final, Cristo quitará el reino del anticristo y establecerá su reino, porque Cristo tiene las llaves de David para abrir y establecer
el glorioso reino de David. Ahora podemos ver que estamos en un tiempo muy, pero que muy importante. Un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo, un tiempo paralelo al tiempo de Noé, un tiempo paralelo al tiempo de Abraham y de Lot, un tiempo paralelo al tiempo en que hubo una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles vencieron al diablo y lo echaron por tierra. Es un tiempo muy importante en el programa divino y por consiguiente es un tiempo decisivo para Dios y su programa, para la iglesia del Señor Jesucristo, para el pueblo hebreo y para todo ser humano que vive en esta tierra o ha vivido en esta tierra o que vivirá en el futuro en este planeta Tierra. De lo que sucederá en el programa divino en este tiempo final depende el futuro de la raza humana, depende del futuro de este planeta y depende del futuro de toda la creación. Depende del futuro de todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, toda la creación. Por eso Cristo toma el título de propiedad, que es el libro de la redención de toda la creación. En Apocalipsis capítulo 5, ahí lo toma. Ahora hemos visto este misterio por el cual Cristo, bajando a lo más bajo de la tierra, obtuvo la victoria. Fue para obtener la victoria en contra del diablo. Y ahora, para este tiempo final, obtendrá la victoria en esta dimensión terrenal. Para Cristo quitar el reino del diablo, quitar ese reino de las tinieblas que está gobernando, dominando a la humanidad, y establecer Cristo su reino sobre la humanidad y tener un reino de paz en medio de la raza humana, donde será un reino de paz, de amor, de prosperidad y de conocimiento del Dios Altísimo, en donde no habrá guerras ni problemas como los hay en la actualidad. Será para bendición de la humanidad venidera en ese glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde estaremos nosotros con Cristo, reinando como reyes y sacerdotes. Ahora podemos ver el por qué Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Y ahora podemos ver por qué después de haber subido al cielo, bajará aquí a la tierra en este tiempo final para obtener la victoria en contra del diablo aquí en este planeta Tierra y quitar el reino del maligno, pues la piedra no cortada de manos hirió a la imagen que vio el rey Nabucodonosor en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y entonces esa piedra creció y vino a ser un gran monte, que es el reino de Dios, el cual será establecido en el planeta Tierra. Cristo dijo que oraran al Padre, diciendo entre las cosas que enseñó a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. En el reino milenial se estará haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y se cumplirán las leyes divinas que serán establecidas a la raza humana en ese glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, donde estaremos todos nosotros con Cristo, reinando por el milenio y por toda la eternidad. Hemos visto este misterio de Cristo bajando a las partes más bajas de la tierra para obtener la victoria en esa batalla que libraría con y contra el diablo allá en el infierno. Hemos visto el misterio por el cual Cristo descendió, bajó
a las partes más bajas de la tierra. Fue para bendición de todos nosotros. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del por qué Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Estuvo bajando a las partes más bajas de la tierra. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto Jesucristo se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad, lo abra en el cielo y reclame todo lo que le ha redimido con su sangre y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y nos lleve con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Mientras escuchamos y también cantamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, pasará nuestro amigo y hermano, el misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Gracias a Dios.